Evolución de la educación inclusiva. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un recorrido rápido por la evolución de la educación inclusiva durante 5 décadas. Este tema no solo habla de discapacidad, sino también de cómo los sistemas educativos han ido cambiando su mirada sobre diversidad humana. Veremos cómo pasamos de una visión centrada en corregir a las personas hacia una perspectiva basada en derechos, accesibilidad y sobre todo eliminación de barreras. Es importante aclarar que inclusión no es solo permitir el acceso, sino garantizar la participación y sobre todo el aprendizaje real. El diseño número 1 que vamos a ver hoy se denomina Era de la Normalización, que va desde el año 1960 hasta 1970 aproximadamente. En los años 60 y principios de los 70 predominaba el llamado modelo médico. Esto significa que la discapacidad se veía como una enfermedad o deficiencia individual, que debía ser tratada o rehabilitada. La escuela no se adaptaba. Lo que se intentaba era que la persona se pareciera lo más posible al estándar en esa época considerado como normal. En esa etapa aparecen avances importantes como declaraciones de derechos de la ONU, por ejemplo, sobre las personas con discapacidad intelectual, que, aunque hoy suenan limitadas, en ese momento fueron un primer paso para reconocer que estas personas también tienen derechos. En Colombia surge el ICBF, una institución clave en la protección infantil. Aunque no era una política inclusiva como tal, sí fue una base importante para comenzar a hablar de atención y bienestar de la niñez. En esta época era común que muchos niños fueran enviados a instituciones especiales o permanecieran aislados completamente del sistema escolar. De la segregación a la integración, estamos hablando de 1980 a finales de 1980. En los años 80 se da un cambio importante, se empieza a hablar de integración educativa. Esto significa que los estudiantes con discapacidad comienzan a ingresar a las escuelas regulares. Sin embargo, el sistema no se transformaba. El estudiante era quien debía adaptarse a la escuela y no al contrario. La ONU impulsa programas y declaraciones importantes para promover políticas educativas y sociales para las personas con discapacidad. También en Colombia aparece el decreto 2737, Código del Menor, que marca un inicio de atención educativa para población con limitaciones. Entonces, aunque ya no se excluye totalmente, sigue existiendo una barrera fuerte. Si el estudiante no se ajusta al ritmo y a las normas, termina siendo señalado o apartado. Muchas veces la integración era solo física. El estudiante estaba en el aula, pero no era incluido ni participaba en ninguna de las actividades realizadas. El auge de las necesidades educativas especiales. Esto ocurre entre 1990 y el 2000. En los años 90 aparece un concepto clave, las necesidades educativas especiales conocidas como NEE. Aquí la escuela empieza a reconocer que algunos estudiantes requieren apoyos adicionales para aprender. Un hito mundial es la declaración de Homtien, con un enfoque de educación para todos, que impulsa el acceso universal. Pero el evento más importante es la Conferencia de Salamanca en el año 1994, que propone que la escuela debe ser inclusiva y adaptarse a la diversidad. En Colombia también ocurre un avance enorme con la Constitución de 1991, que reconoce derechos fundamentales como la igualdad y el acceso a la educación. Posteriormente, la Ley 115 de 1994 refuerza la educación como un derecho y obligación del Estado. En este periodo se empieza a hablar más de apoyos pedagógicos, de adaptaciones curriculares y de equipos interdisciplinarios. La inclusión como derecho humano. Esto ocurre del año 2000 al 2009. En los años 2000 el discurso cambia radicalmente. La inclusión deja de verse como una estrategia opcional y se entiende como un derecho humano. A nivel mundial aparecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde la educación se vuelve una prioridad para reducir desigualdades. El momento más decisivo es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad,
porque establece que los estados deben garantizar la educación inclusiva y accesible. Colombia rectifica esta convención mediante la Ley 1346 del 2009. En este punto, el enfoque deja de ser que le falta al estudiante y se convierte en qué barreras se está poniendo la escuela o la sociedad. Este cambio abre paso al modelo social de la discapacidad. No está solo en la persona, sino en el entorno, en su contexto. El diseño universal y la diversidad, que van desde el año 2010 hasta nuestro tiempo actual. Desde el año 2010 hasta hoy, el enfoque se amplía. La inclusión no solo trata de discapacidad, sino también de diversidad cultural, étnica y estilos de aprendizaje. En Colombia aparece la Ley 1618 del 2013, que fortalece garantías para personas con discapacidad y su acceso pleno a la educación. Más adelante, el decreto 1421 del 2017 establece herramientas concretas como el PIAR, que sirve para planificar ajustes razonables según las necesidades individuales de cada estudiante. A nivel global, el foro INCHEON y los ODS 2030 consolidan el objetivo de la educación inclusiva y de calidad. Aquí toma fuerza el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, que propone planear desde el inicio para todos, no adaptarse después. El DUA se basa en ofrecer múltiples formas de enseñar, motivar y evaluar. Para concluir, la educación inclusiva ha evolucionado desde la segregación hasta convertirse en un derecho humano. Hoy, el reto ya no es solo permitir el ingreso a la escuela, sino garantizar participación, aprendizaje, permanencia y bienestar. Como docentes, nuestro papel es identificar aquellas barreras, flexibilizar las estrategias convencionales y tradicionales y promover una cultura escolar que valore la diversidad como una oportunidad pedagógica. Muchas gracias.